tenemos ninguna duda que está formada por los dos coxales, el sacro y el coxis. Cuando vimos abdomen, los límites de la cavidad abdominal, recuerdan que decíamos, hacia arriba, obviamente, separando tórax de abdomen, el diafragma, y el límite inferior de la cavidad abdominal era el estrecho superior de la pelvis. Ese era el límite inferior. La pelvis es lo que vemos aquí de color celeste, que va a estar delimitada por estos dos estrechos, el estrecho superior y el estrecho inferior. Podríamos decir cavidad abdominopélvica e incluíamos todo. Pero si era cavidad abdominal, el límite entre abdomen y pelvis me lo da el estrecho superior. Y la pelvis verdadera, la pelvis propiamente dicha, está delimitada entre ambos estrechos. Estrechos que hemos visto muchas veces, pero igual los vamos a repasar. ¿Recuerdan o no? Ese es el estrecho superior, lo formaba por parte del sacro, esta saliencia que llamábamos promontorio, a los lados las alas, y por parte del coxal, recuerdan estas líneas que llamábamos líneas arqueadas, algunos las llaman innominadas, esta línea marcada, que es la línea o cresta pectínea, y me cerraba este estrecho el borde superior del pubis. Promontorio, alas del sacro, y por partes del coxal, las líneas arqueadas, la línea o cresta pectínea y el borde superior del pubis. Ese es el estrecho superior. El estrecho inferior, ahí lo marcamos, si recuerdan, va a estar formado por el coxis, el vértice del coxis, los isquiones, recuerdan que el coxal estaba formado primitivamente por tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Bueno, los isquiones, puntualmente estas zonas gruesas donde todos estamos apoyados ahora que estamos sentados, que son las tuberosidades isquiáticas, y el borde inferior del pubis. Vértice del coxis, tuberosidades isquiáticas y el borde inferior del pubis. Entre estos estrechos justamente voy a tener la pelvis verdadera, conocida como pelvis menor, que es la que contiene los órganos pélvicos. Lo que me queda, esta parte que queda por encima de ese estrecho superior, que está conformada por las alas del sacro y las fosas ilíacas, es lo que llamo la pelvis mayor o pelvis falsa, que en realidad está en la zona abdominal, no contiene ningún órgano pélvico. Si no va a tener justamente como vamos ahora, va a tener algo de heces intestinales, colon sigmoideo. Entonces, la pelvis verdadera está delimitada por los dos estrechos, está aquí adentro. Esto que nos queda por fuera es lo que llamamos la pelvis falsa o mayor y no contiene ningún órgano pélvico. Ahí, sí, alguna duda, cómo está delimitado cada estrecho, ahí lo tienen. Muy bien, la pelvis ósea es diferente en el hombre y en la mujer. A simple vista, podemos darnos cuenta que la pelvis masculina es más alta. Yo miro esta con esta obviamente es más alta y esta es más ancha. Si miran la forma de los estrechos, fíjense que la pelvis femenina es más ancha. En el hombre la pelvis es más gruesa, es más pesada. En la mujer, lo contrario, fíjense, si miran acá el borde del coxal, miren. ¿Ven? Esto es más grueso, esto es más fino. Obviamente al ser más grueso es más pesada, al ser más fina es más liviana. El estrecho inferior en el hombre es mucho más chico. En la mujer es más grande. Obviamente la pelvis femenina debe alojar el feto durante el embarazo y en el momento del parto debe pasar por allí lo más grande del bebé, que es la cabecita, por el estrecho inferior. Así que es lógico que el estrecho inferior en la mujer sea más grande que en el hombre. Eso me da que, recuerdan, este es el pubis, esta es la sínfisis pubiana,
por debajo de la sínfisis pubiana tenemos este ángulo, que llamamos ángulo subpubiano. Fíjense qué diferente. En el hombre mide alrededor de 75 grados, en la mujer 90 grados o más. ¿Sí? Esas son las diferencias principales que tienen entre una pelvis masculina y femenina. Bueno, esto es lo que decíamos recién, lo que comentábamos recién, lo que vemos de color rosa, lo que está aquí de color rosa es la pelvis mayor o falsa, lo que nos queda entre los dos estrechos es la pelvis menor o verdadera. Entonces dijimos, formada por las alas del sacro, fosa ilíaca, no contiene, por eso lo de pelvis falsa, no tiene órganos pélvicos, encontramos estructuras abdominales. Tenemos algo del colon sigmoideo y asas intestinales, lo que es ilion. Entonces ahí tenemos, bien, la cavidad pélvica, y ahí estamos viendo, esto que estamos viendo, ven que está dentro de lo que es la cavidad abdominal, es lo que llamamos la pelvis falsa. Muy bien, pelvis menor, como dijimos, ubicada entre ambos estrechos y contiene las vísceras pélvicas, obviamente el recto, la vejiga, en la mujer útero, ovarios, parte del uréter, ¿sí? Recuerdan que tenemos parte del uréter. ¿Sí? Igual vamos a ir viendo de a poquito todo esto. ¿Estamos? Esto ya lo habíamos visto en su momento en aparato locomotor. Muy bien. Ahora bien, toda esta pelvis menor, esta pelvis verdadera, esta cavidad pélvica, va a estar tapizada por músculos. Voy a tener músculos en las paredes laterales y voy a tener músculos en lo que va a ser la base de la pelvis, el piso de la pelvis. Acá podemos ver en esta imagen otra vez. Ahí tenemos coxal, ahí tenemos el sacro, ahí está el coxis. Bueno, las paredes laterales de la pelvis están tapizados por estos dos músculos que los conocíamos porque formaban parte de la región glútea, que tenemos el obturador interno y el piramidal o piriforme. Eso es la pared lateral. Obturador interno, piramidal o piriforme. Esas son las paredes laterales. Y luego tenemos lo más importante, que es el piso de la pelvis. Importante porque es un medio de sostén, de fijación de los órganos pélvicos. Ese piso pelviano va a conformar lo que llamamos el diafragma pélvico. Vamos a ver, ahí está. ¿Ven? Fíjense, acá estamos viendo, esto es una vista superior. Ahí tienen el estrecho superior de la pelvis, ¿ven? Ahí lo volvemos a ver. ¿Ven? Promontorio, alas del sacro, líneas arqueadas, líneas pectíneas, borde superior del pubis. ¿Ven? Ahí tienen el estrecho superior. Aquí estamos viendo a los lados, esto que ven a los lados, esto es la pared lateral, lo que veíamos recién. Esto es obturador interno, y este que tenemos acá es el piramidal o piriforme. Estas son las paredes laterales. Y todo esto que estamos viendo acá es el diafragma pelviano, el piso de la pelvis. ¿Qué es el diafragma pelviano? Que a veces se hacen tanto lío. El diafragma pelviano es la parte muscular del piso de la pelvis. Ojo con eso, que a veces en los exámenes contestan cualquier cosa. Eso es el diafragma pélvico pelviano. Es lo que estamos viendo acá. Es la parte muscular, la parte muscular del piso de la pelvis. Los músculos que la forman van a ser el más grandote, ahora lo vamos a ver, todo este músculo que ven acá, todo este es el elevador del ano, que a su vez va a estar formado por 3 fascículos, y el otro es el músculo coccigio, nada más. Entonces, diafragma pelviano, subrayado con colores la parte muscular del piso de la pelvis, formado por los dos músculos que les decía recién. El elevador del ano, ¿sí? Con sus 3 fascículos, que tienen que ver con las inserciones, ¿sí?
iliococcigio, pubococcigio, pubo rectal. O sea, del ilion al coxis, del pubis al coxis, del pubis al recto. El nombre lo dice de dónde va a ir cada porción. Este diafragma pélvico, este piso de la pelvis, como dijimos, importante medio de sostén de los órganos pélvicos, me va a separar. Tenga presente, si mi mano es el diafragma pélvico, aquí arriba está la pelvis, la cavidad pélvica. Aquí abajo tengo el periné. El diafragma pélvico, tengan presente, es el piso de la pelvis, la parte muscular del piso de la pelvis, y me separa la pelvis o cavidad pélvica que me queda arriba del periné que me queda abajo. Como les dice acá, ¿ven? Separa, ahí lo tienen anotadito, y como dijimos, su función es ser un importante medio de sostén de todos los órganos pélvicos. Acá en esta imagen vemos todo en conjunto, ¿ven? Estas son las paredes laterales, como dijimos, obturador interno, piramidal o piriforme, y esto que estamos viendo acá, este es el piso muscular de la pelvis, ese es el diafragma pélvico. Este más grandote, todo esto, ahora lo vamos a ver en otra imagen, ¿eh? Todo esto, ese es el elevador del ano, y el que queda más atrás es el coccigio. Acá tenemos, ¿ven? Otra muy linda imagen para que se entienda bien. Volvemos a ver una vista superior, volvemos a ver ahí el estrecho superior de la pelvis. A los lados, paredes laterales, esto es obturador interno, este piramidal o piriforme. Esto es pared lateral. Y este es el piso de la pelvis, este es el piso muscular. Eso que les estoy señalando, ese es el diafragma pelviano. ¿Sí? Todo esto que ven ahí, todo esto, ese es el elevador del ano, con las 3 porciones, que ahora vamos a ir viendo cuál es cada una. Y este es el coccigio. Si tienen una imagen bien clarita, ponemos los nombres. Entonces, porciones, ¿qué partes tiene el elevador del ano? Bueno, este es el pubis, obviamente, la porción pubo-rectal en relación al recto, pubo-coccigio, que se va hacia atrás, hacia el coxis, pubo-coccigio, y esta parte que llamamos iliococcigio, desde el ilion al coxis. Y este chiquito de acá atrás, el coccigio. De este lado, pelvis verdadera, pelvis menor, cavidad pelviana, todos sinónimos. Del otro lado está el periné, que ahora vamos a ver cómo está delimitado, quién lo forma, qué músculos tiene. El periné va a tener sus propios músculos también. ¿Sí? No es difícil. En estas imágenes está clarito. Imagen cadavérica. Volvemos a ver ahí el estrecho superior. Acá tienen músculos de la pared posterior del abdomen. Estos músculos ya los conocíamos de la otra clase. Este es el psoas mayor, y este que tapizaba la fosa ilíaca, el ilíaco, ¿sí? Psoas mayor, ilíaco. ¿Sí? Esto sería pelvis mayor, ¿ven? Esta zona la llamamos pelvis mayor o pelvis falsa. Ahí tenemos el estrecho superior, o sea, esto que estamos viendo ahí, esa es la pelvis verdadera, la cavidad pélvica, y ahí estamos viendo justamente los músculos del piso de la pelvis. Músculos del piso de la pelvis igual a diafragma pélvico. Los coloreamos en la misma imagen, y ahí tenemos ese que es más posterior, es el coccigio, y este es el elevador del ano. Nada más, son esos dos músculos, nada más. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos entonces a periné. Dijimos que el diafragma pelviano era el límite entre
la pelvis que nos queda por arriba y el periné nos queda por abajo. El periné va a tener forma de rombo. Ahí tenemos. Entonces, ¿dónde está? Está situado justamente, dijimos, bajo el diafragma pelviano. ¿Cuáles son los límites? Bueno, forma de rombo va a estar delimitado hacia adelante. ¿Esto qué es? El pubis. Los límites van a ser óseos. Entonces, forma de rombo. Adelante tenemos pubis. Atrás, coxis. Y a los lados, los isquiones, las tuberosidades isquiáticas. Y eso nos da una clásica forma de rombo. Adelante, pubis, atrás, coxis, y a cada lado, las tuberosidades isquiáticas. Ponemos los cartelitos. Ahí está. Ahora bien, si trazamos una línea que una ambas tuberosidades isquiáticas, nos queda dividido el periné, como pueden ver, en dos triángulos. En dos triángulos. A saber, un triángulo anterior, que llamo urogenital, un triángulo anterior, que llamamos urogenital, en el cual, la imagen es de un periné femenino, el contenido va a ser, como podemos ver, uretra y vagina. Uretra y vagina. En el varón, solamente la uretra. Y un triángulo posterior, que llamamos anal, que es exactamente igual en ambos sexos, donde en el centro tenemos el conducto anal. A cada lado del conducto anal, ahí vamos a tener una fosa cuyo contenido tiene un contenido importante en grasa, que ahora vamos a ver en breve, que es la fosa, ven que ahí está marcadita con esta llave, la fosa isquiorrectal. Eso queda aquí, a cada lado del triángulo posterior o anal. Vemos ahí los cartelitos, ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos una imagen. Entonces, como veíamos recién, imagen del periné femenino, imagen del periné masculino. Bueno, vamos a ver entonces un poquito ahora cuáles son los músculos del periné. El periné tiene su musculatura propia. Vamos a tener aquí tenemos, en el triángulo anterior o urogenital, tenemos músculos que tienen una ubicación más superficial y van a ser este que es el isquio cavernoso, este es el bulbo esponjoso, y este que es el transverso superior. Esos tienen una ubicación más superficial y todos pertenecen a este triángulo anterior. Isquio cavernoso, bulbo esponjoso y transverso superficial. Y después tenemos en este mismo triángulo dos músculos que están en un plano más profundo, por debajo del transverso superficial, el transverso profundo, que acá en esta imagen no lo vemos, pero tiene la misma disposición, transverso profundo, y luego tenemos el esfínter externo de la uretra. Todos ellos pertenecen a este triángulo anterior o urogenital. En el triángulo posterior solamente, ahí podemos ver, el esfínter externo del ano. Esfínter externo del ano. Ale me dirá, pero acá yo veo otro músculo. Bueno, este músculo está del otro lado. Este músculo que ven ahí pertenece al piso de la pelvis y este es el elevador del ano, que veíamos antes. Ahí lo estamos viendo desde el periné. ¿Qué función van a tener
estos músculos? Bueno, el isquio cavernoso y bulbo esponjoso son los encargados de mantener la erección del pene o del clítoris. Esa es la función que tiene el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. Mantener la erección del pene o del clítoris. El transverso superficial y el profundo funcionan como elemento de sostén. Su función principal va a ser el sostén. Y los esfínteres, bueno, el nombre me lo dice, uno es el esfínter del uretra, otro es el esfínter del ano. Ahí no tenemos nada que aclarar. Esos van a ser entonces los músculos del períneo. Como dijimos, en esta zona, justamente en este triángulo, a cada lado del triángulo posterior o anal, en esta zona se ubica lo que se llama la fosa isquiorrectal. Todo esto está lleno de grasa y va a tener un paquete vasculonervioso. Vamos a ver una imagen, sepan la fosa isquiorrectal porque se las pueden preguntar. Esta creo que es la imagen más clarita para tratar de entenderla. Ahí obviamente estamos viendo recto, ahí tenemos ano, ¿sí? Bueno, la fosa isquiorrectal es esta, ahí se las marco. Esta es la fosa isquiorrectal. Como dijimos, se ubica a cada lado del triángulo posterior o triángulo anal. ¿Cómo va a estar delimitada? Bueno, va a tener como límite superior y como límite interno, tenemos este músculo que vimos recién, que es el elevador del ano. Este músculo va a ser tanto límite superior como límite interno. Como límite interno también podemos agregar el esfínter externo del ano, que acá tenemos. Entonces, límite superior, marcamos, elevador del ano, límite interno, elevador del ano y el esfínter externo del ano. Hacia afuera tenemos este músculo obturador interno, ese es el obturador interno, y como límite inferior, la piel que rodea el ano, decimos piel perianal. Ahí nos queda delimitado, entonces, elevador del ano, hacia arriba, hacia adentro, elevador del ano y el esfínter externo del ano, hacia afuera, como límite externo, el obturador interno, y como límite inferior, la piel que rodea el ano, entonces piel perianal. Contenido, obviamente, como podemos ver, abundante grasa, y un paquete vasculonervioso, que es el paquete pudendo interno. El nervio, la arteria y la vena, que se encuentra como en un desdoblamiento de la fascia que envuelve al obturador interno, por eso en conjunto, como dice ahí, le decimos conducto pudendo. El conducto pudendo es el paquete pudendo interno, en el interior de la fascia, hay como un desdoblamiento de la fascia del obturador interno. La arteria pudenda interna, rama D, ilíaca interna. El nervio pudendo, rama del plexo sacro. ¿Sí? Ponemos entonces los límites, como dijimos. Puede agregarse el músculo coxígeo, pero en esta imagen no se ve, creo que confunde. Y ahí tenemos el contenido. Contenido de la fosa isquiorrectal, el paquete pudendo interno. Ahí, creo que se ve clarito, límites, contenido. Muy bien. Bueno, con esto entonces terminamos lo que corresponde a cavidad pélvica, lo que es el diafragma pélvico, lo que es el periné, qué músculos lo forman. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna preguntita? No, profe. Bárbaro. Bueno, nos vamos a la vejiga. Bueno, la vejiga es un órgano hueco. Obviamente es el reservorio de orina. Es un órgano hueco, tiene gruesas paredes musculares. Como sabemos, como vemos aquí en la imagen, va a recibir
la orina a través de los uréteres y la va a expulsar a través de la uretra al exterior. La va a expulsar gracias a la contracción de un músculo que tiene la vejiga, que se llama músculo. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor. Muy bien, detrusor. ¡Qué silencio! Músculo detrusor. Perfecto. ¿Sí? Se va a ubicar, la vejiga está ubicada inmediatamente por detrás del pubis, por detrás de la sínfisis pubiana. Entonces, con respecto al peritoneo, ¿cómo era la vejiga? ¿Se acuerdan? Subperitoneal. Muy bien, subperitoneal. Perfecto, subperitoneal. Solamente tiene arriba peritoneo, nada más. Entonces, como dijimos, es una víscera hueca, va a estar ubicada inmediatamente por detrás del pubis y obviamente que se va a ubicar en la pelvis menor, en la pelvis verdadera. Subperitoneal, subperitoneal, ya dijimos la función que tiene, cómo se llama su músculo. Capacidad media, 200, 300 mililitros, ¿sí? Pero nunca llega a vaciarse de todo. Muy bien. Ahí la tenemos, ¿ven? Ahí está la vejiga, que tenemos una hemipelvis masculina. Ahí está la vejiga, ¿ven? Gruesas paredes, ¿eh? Ahí puede verse bien. Gruesas paredes. Presenta un extremo anterior, ese es el vértice. Un extremo anterior, que es el vértice. Un extremo posterior, que puedo llamar fondo o base, la parte central, que es el cuerpo, y el cuello. Ahora vamos a ver que en este fondo o base es el lugar donde tenemos la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. Eso forma como una especie de triángulo, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Y ahí podemos ver bien del cuello, desprendiéndose la uretra. Ahora vamos a ver las relaciones. Pero recordamos, tiene un vértice, tiene un cuerpo, tiene un fondo o base y tiene un cuello. Como todo órgano que va a distenderse, pasa lo mismo que con el estómago, si vemos en su interior, la mucosa del interior, tiene un montón de pliegues. A medida que se va llenando de orina, esos plieguecitos se van a ir distendiendo y se borran, desaparecen. Lo mismo que pasaba con la mucosa gástrica. En eso va a ser igual. Acá está lo que les decía recién, ¿ven? En la parte de la base o fondo de la vejiga tenemos esta zona de forma triangular, conocida como trígono vesical, muy popular, y ese triángulo, ¿quién lo forma? ¿Ven? Tenemos la desembocadura de los uréteres, recuerdan que el uréter tenía la cuarta y última porción, decíamos porción vesical, porción intraparietal. Bueno, los uréteres van a desembocar, ¿sí?, en la base de la vejiga. Y ahí tenemos la salida de la uretra. ¿Ven? Entonces eso forma lo que llamamos el trígono vesical. Ahí sí, ahí no hay mucosa con pliegues, ¿eh? En el trígono no, en todo el resto sí. Un detalle importante es, fíjense que esta es una imagen de una vejiga masculina, ahí tenemos la uretra. La uretra en el varón forma parte tanto del aparato urinario como del aparato reproductor. Por la uretra masculina pasa orina y va a pasar lo que llamamos esperma, ¿sí? Por eso forma parte de los dos aparatos, urinario y reproductor. En la mujer, no, la mujer solamente la uretra cumple una función urinaria solamente. Entonces, acá vamos a tener una diferencia que tienen acá, ¿ven? Fíjense, ahí dice esfínter interno de la uretra. Ahí hay un esfínter que impide que en el momento de la eyaculación pase orina a la uretra. Ahí lo marcamos. Está justo ubicado a la altura de lo que es el cuello de la vejiga. El esfínter interno es músculo liso, entonces no pasa orina en el momento de la eyaculación. Obviamente la mujer no va a tener este esfínter, por esa diferencia.
Bueno, como siempre, importante conocer las relaciones de cada órgano y obviamente vamos a tener diferencias según si es en el hombre o en la mujer. Acá volvemos a ver, mi pelvis masculina, ahí vemos la vejiga con sus gruesas paredes. Relaciones en el varón. Hacia adelante, ¿qué tenemos? El pubis, esto es la sínfisis pubiana, ahí la señalamos. Sínfisis pubiana. Hacia atrás, ¿con quién se relaciona en el varón? Con las vesículas seminales, que ahí la estamos viendo, con las vesículas seminales y con el recto. Hacia atrás, vesículas seminales, recto. Y hacia abajo de la vejiga, ¿con quién se relaciona? Hacia abajo, ahí vemos muy bien, con la próstata. ¿Sí? Entonces, hacia adelante se encuentra el pubis, la sínfisis pubiana, hacia atrás se relaciona con las vesículas seminales, con el recto, abajo con la próstata. Entre la vejiga y el recto tenemos esta especie de fondo de saco, de bolsa, que se hace del peritoneo, que se llama recto vesical. Les pongo ahí los cartelitos. Ahí está. Vemos una hemipelvis masculina cadavérica. Entonces, ahí está la vejiga. Ahí podemos ver la vejiga, ¿sí? La vejiga, ahí tenemos uretra. Muy bien. Vejiga, entonces, hacia adelante, ahí vemos, esto es el pubis, esta es la sínfisis púbica. Hacia atrás, ahí tenemos vesículas seminales, ahí las señalamos, vesículas seminales, y ahí tenemos el recto. Y hacia abajo, esto que están viendo ahí, que está atravesada por la primera porción del uretra en el hombre, eso que ven ahí, esa es la próstata. ¿Sí? Una imagen muy, muy clarita. Ahí lo pueden ver bien. Veamos las relaciones en la mujer. Ahí vemos la vejiga, va a estar ubicada, eso es igual, hacia adelante la relación es con el pubis, sínfisis púbica, eso no se modifica. Ahora, hacia atrás tenemos útero y tenemos vagina. No tiene contacto con el recto, como pasa en el hombre, ¿eh? La vejiga no tiene contacto con el recto, en la mujer. Y hacia arriba, hacia abajo, no hay nada en especial, no tenemos ninguna relación, nada importante para decir, hacia abajo. Y hacia arriba tenemos el útero. El útero, fíjense, la ubicación tiene una inclinación hacia adelante sobre la vejiga. Por eso decimos hacia arriba y atrás útero. También atrás vagina. Por eso una mujer embarazada, a medida que va avanzando su embarazo, el útero crece y empieza como a empujar o a aplastar un poco a la vejiga. Por eso cuanto más avanza el embarazo, tienen más ganas de ir más seguido al baño, orinar, por la sensación que da. Ahí también, ¿hay un fondo de saco? Sí, acá también se forma uno, pero en el hombre era entre la vejiga y el recto. En la mujer es entre la vejiga y el útero. Lo llamamos vésico uterino. Ahí. Ahí ponemos los cartelitos. El ligamento ancho es el principal medio de fijación que tiene el útero. La semana que viene lo vamos a ver con detalle. Imagen cadavérica de una hemipelvis femenina. Ahí estamos viendo, ahí está la vejiga, ahí la podemos ver. Esa es la vejiga, esta es la uretra, es mucho más corta la uretra de la mujer. Ahí tenemos. Entonces, hacia adelante, ahí podemos ver la sínfisis púbica otra vez. Hacia atrás, tenemos útero, vagina. ¿Ven el recto? No hay contacto. Hacia atrás, útero y vagina. Y hacia arriba también. Miren el grosor que tienen las paredes del útero. Este es el miometrio. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Puedo hacer una pregunta, Inés? ¿Cómo no?
¿El saco de Douglas está adelante o atrás del útero? Ese es el que nombramos recién, que en el hombre también se le puede decir igual. Es lo que vimos recién, como vesicorrectal y vesicuterino. Perfecto, gracias. Es el mismo, y en el hombre también, porque a veces se asocia que solo tiene la mujer, no. Se usa el mismo nombre para las dos, pero cambió, claro. Viste que los nombres propios ya. A las mujeres, por la endometriosis, claro, se conoce más en la mujer. Por eso es como más famoso en la mujer, pero en el hombre sería el que conocemos como vesicorrectal. Gracias. Muy bien, con respecto a la irrigación vamos a tener las arterias vesicales, tenemos la inferior y la superior. Un detalle importante, la vesical superior es rama de la arteria umbilical y la arteria umbilical a su vez es rama de la ilíaca interna. En cambio, vesical inferior es rama directa de la ilíaca interna. Ilíaca interna también conocida como arteria hipogástrica. Es lo mismo, pero se utiliza un poco ya ese nombre. Pero lo van a leer por ahí, hipogástrica, bueno, es la ilíaca interna. Entonces, un detalle para recordar. La inferior, rama directa de la ilíaca interna. La superior, rama del umbilical. ¿De dónde viene el umbilical? De la ilíaca interna. Si vemos acá en esta imagen, fíjense, ahí está la vejiga y ahí podemos ver bien. Esa es la vesical superior. ¿De dónde viene? Del umbilical. Y el umbilical de esta que es la ilíaca interna. En cambio, vesical inferior es rama directa de la ilíaca interna. ¿Sí? Bueno, de vejiga, nada más. Inervación, lo vemos todo junto a la semana que viene, porque es inervación de pelvis, va a ser igual. Hay otro plexo, el plexo hipogástrico, eso lo nombramos la semana próxima. Muy bien, llegamos entonces a esta arteria. Si hay una arteria que irriga la pelvis, obviamente es la ilíaca interna. Arteria que tenemos que conocerla bien. O sea, todo lo que tenga que ver con la aorta tenemos que conocerlo bien. Ilíaca interna, rama de bifurcación de la ilíaca común. Hoy vimos, ¿recuerdan? Aorta abdominal, ramas terminales, se bifurcaba en las ilíacas comunes. Bárbaro. Las ilíacas comunes después, a su vez, se bifurcan en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca externa es la que después se transformaba en la arteria femoral. Recuerdan que cuando cambiaba de nombre, porque en realidad uno ve la misma arteria. Recuerdan, la ilíaca externa cambiaba, pasaba a llamarse femoral cuando atravesaba la laguna vascular. Y esta es justamente la ilíaca interna, la arteria que nos va a vascularizar todas estas estructuras pélvicas, nos va a irrigar también la región glútea, los músculos glúteos y el períneo. Tenemos que ver un poquito entonces las relaciones que tiene esta arteria, bien, por donde nace, ahí la vemos, ¿ven? Ahí está. Ahí está la ilíaca interna. Bueno, si vemos qué tiene adelante y qué tiene atrás. Bueno, a simple vista, ¿qué veo? Adelante, por delante, ¿quién pasa? ¿Quién la acompaña? El uréter. La semana pasada hablamos del uréter ilíaco, esa pequeña diferencia que había del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces, por delante de la ilíaca interna, ahí vemos que va a estar acompañándola el uréter. Y atrás, ¿quién acompaña? Siempre una arterial, una vena, la vena del mismo nombre, la vena ilíaca interna. Entonces, ¿ven? Por delante la acompaña el uréter, por detrás la vena ilíaca interna. Y está apoyadita sobre ¿quién? Acá obviamente va a estar el sacro, ahí tienen la última vértebra lumbar, o sea que acá esto es el sacro, entonces va a estar apoyadita sobre el sacro y por dentro de este músculo que ya conocemos, que es el psoas mayor. ¿Sí? Ahí lo ubicamos bien.
imagen está muy, muy clarita. Ahí volvemos a verlo entonces, aorta abdominal, ilíacas comunes, bifurcación ilíaca externa, luego continuada como femoral, ilíaca interna, que ahora vamos a ver la división que nos va a dar, ¿sí?, de las ramas. ¿Cómo se dividen? Bueno, las ramas de la ilíaca interna se dividen en ramas intrapélvicas y extrapélvicas. Si me preguntan, ¿qué ramas da? Es lo primero que tengo que decir. Se dividen en ramas intrapélvicas y extrapélvicas. ¿Por qué esa división? Bueno, las ramas intrapélvicas nacen en la pelvis y quedan en la pelvis. De ahí no salen. Las extrapélvicas nacen en la pelvis, pero van a abandonar la pelvis. Van a salir de la pelvis. Por eso esa división, intrapélvicas y extrapélvicas. Vamos a ver en primer lugar las intrapélvicas. Las intrapélvicas se van a dividir en parietales, obviamente porque van a la pared, y las que siempre nos van a importar más, que son las viscerales. Aquí en esta imagen tenemos señaladas con estas flechitas negras las intrapélvicas parietales. Esta que va hacia arriba, esta se llama iliolumbar, y esta que tenemos aquí es la sacra lateral, que después se va a subdividir. Esas son las ramas intrapélvicas parietales. Iliolumbar y sacra lateral. Ramas intrapélvicas viscerales. ¿Recuerdan alguna? Una la nombramos recién. Nombramos una vesical. ¿Se acuerdan? ¿Cuál la pregunta, profe? ¿Cuál? ¿Cuál la pregunta, perdón? Si recuerdan alguna rama visceral, intrapélvica visceral. La vesical inferior. Bien. Umbilical. Una es esa, vesical inferior, que la nombramos antes, y la que nos daba la vesical superior, que dijimos que era el umbilical. Ahí tenemos dos. Bárbaro. Y hay una que irrigaba el recto. ¿Cuál de las arterias rectales? ¿La rectal? Superior. No. Media. La media. Bueno. Superior. Tengan presente la rectal superior, ¿no? Porque es la rama de la mesentérica inferior, es la que yo les decía, parece la continuación de la mesentérica inferior, ¿sí? Va a ser la rectal media, la rectal media. Y en la mujer, nada más ni nada menos, ¿qué nos va a dar esta ilíaca interna? La uterina, la famosa arteria uterina, que es la tercera arteria que va a tener ese trayecto flexuoso, sinuoso, como vimos que tenía la facial y la esplénica, la arteria uterina y la arteria vaginal. Entonces, ramas intrapélvicas viscerales. La umbilical, recuerden que me va a dar la vesical superior, la vesical inferior, la rectal media y la uterina y vaginal en la mujer. Todas estas arterias nacen en la pelvis y quedan en la pelvis. Por eso lo de intrapélvicas. Acá tenemos otra imagen. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Ya ahí habíamos marcado. Intrapélvicas parietales. Dijimos que esta era la ilia lumbar. Y esta es la sacra lateral. Luego tenemos, luego vamos a tener la arteria umbilical, que me da la vesical superior, es esta que viene acá, esta, la arteria umbilical, que me da después esta, que es la vesical superior, hacia el recto, la rectal o hemorroidal media, la vesical inferior, y en la mujer, uterina y vaginal.
Y después tenemos las ramas que conocíamos desde aparato locomotor, que eran las ramas extrapélvicas, las que nacían en la pelvis. Ahora vamos a recordar por dónde la abandonan. ¿Y esas qué arterias eran? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Glútea superior, Bien. inferior, pudenda interna y obturatriz. Maravilloso, perfecto, muy bien. Y nos quedan entonces estas extrapélvicas, ¿sí? Las arterias glúteas, superior e inferior, la pudenda interna, la habíamos nombrado antes justamente, contenido de la fosa isquiorrectal, y la arteria obturatriz. Ahí podemos ver, esa va a ser la arteria glútea, y vemos arteria glútea superior, glútea inferior, pudenda interna, ¿sí? Glútea superior, glútea inferior, pudenda interna, y ahí estamos viendo la obturatriz. Ahora, ¿por dónde salían? Porque, bueno, ¿a dónde se va a dirigir? Bueno, la arteria obturatriz, aquí la vemos, fácil, atraviesa, ¿recuerdan este agujero del coxal, que era el agujero obturador? Esa es la arteria obturatriz. La arteria obturatriz abandona la pelvis por el agujero obturador. Ahora bien, la arteria glútea superior, glútea inferior y pudenda interna van a abandonar la pelvis por, ¿recuerdan? En el borde ahí del coxal teníamos esto que se llamaba la escotadura ciática mayor. Puedo decir la agujero, algunas veces en el agujero, bueno, me gusta más lo de escotadura ciática mayor. ¿Sí? Por ahí abandonaban estas tres arterias la pelvis y teníamos una diferencia, que ahora la vamos a ver en otra imagen, con respecto a este músculo, que era el piramidal o piriforme. Fíjense, la arteria glútea lo hace por encima de este músculo, la glútea superior, la glútea inferior y la pudenda lo hace por debajo del piramidal. Las tres salen por la escotadura ciática mayor. La diferencia es que glútea superior lo hace por encima del músculo piramidal, glútea inferior y pudenda lo hace por debajo. Pero la pudenda interna tiene otro detalle. Ella va a irrigar parte de los órganos genitales, entonces tiene que volver. Entonces fíjense, ahí vemos la pudenda interna, ahí primero salió por la escotadura ciática mayor, pero va a volver, va a regresar, es la única que regresa a la pelvis, por la escotadura ciática menor. Lo vemos en esta imagen. La obturatriz, nos olvidamos, sale por el agujero obturador. Ahí tenemos. Fíjense, miren qué bien vemos el músculo piramidal o piriforme. Entonces, ahí ponemos los nombres. Ahí está. ¿Ven? Estas tres arterias abandonan la pelvis por esto que llamamos escotadura ciática mayor. La diferencia, ¿ven? Glútea superior por encima del músculo piramidal. Glútea inferior y pudenda por la misma escotadura, pero por debajo del músculo. Pero fíjense, pudenda interna. Regresa. ¿Por dónde vuelve a ingresar a la pelvis? Es la única que hace eso, por la escotadura ciática menor. ¿Sí? Y nada más. Eso sería toda la clase de hoy. Más cortita. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.